La semana pasada empezamos algo que se llamó Jesús igual Dios. Jesús igual a Dios. Eh, es uno de los discursos cristológicos más extraordinarios que empiezan en estos pasajes del Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y hoy vamos a tratar una porción que tiene que ver con la igualdad de Jesús con Dios en su obrar, en sus obras. Eh, que va a ser básicamente Juan 5 del 19 al 20. Antes de, ante el disgusto que hubo en medio de los judíos, porque se realizó una obra milagrosa en el día de reposo, el Señor inicia este discurso y hace ver con más amplio detalle todo lo que es su obra mesiánica de una forma como no está en ninguna otra parte de la palabra, y antes que minimizar lo que él estaba diciendo, de sí mismo lo confirma y no da espacio a verlo de otra forma, sino como él lo está diciendo allí, como él se define a sí mismo. Y cualquier forma de halago, de valoración que gente dice es que es un gran profeta, es un hombre que marcó la historia, es un ángel digno de... Y todo lo que se diga a veces sin decir, sin entender, sin comprender que Jesucristo es Dios, es simplemente al final un poco más de incredulidad y un poco más de obstinada actitud de una naturaleza caída. Porque Dios se presentó en la forma de Jesucristo como el Dios encarnado. Y es lo que claramente esta parte del Evangelio quiere hacer mención. Aquí dice así, se lo leo, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Antes que disminuir, como decía, el impacto de la afirmación que él dio dos versículos atrás, en el versículo 17, cuando hizo ver que el Padre y el Hijo trabajaban igualmente, trabajaban conjuntamente, que provocó de pronto ese furor de los judíos, Jesús viene y refuerza aún más con el hecho de ser igual a Dios y trabajar conjuntamente con Dios. Veámoslo versículo a versículo, como es siempre la costumbre que hemos seguido, en otra versión, y vamos a analizarlo con detalle. Ahí el versículo 19 dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Aquí tiene una dualidad, ahí tiene algo que tenemos que entender. Hay un asunto de complacencia en cuanto a lo que es la voluntad del Padre, pero también hay un asunto de posibilidades en cuanto a la identidad de la deidad del Hijo. Entonces, son cosas que están ahí entremezcladas. Es una confirmación contundente cuando Él dice, de cierto, de cierto. Aquí a ellos lo están acusando de haber transgredido el mandamiento del sábado y de estar blasfemando el nombre del Padre al decir que era igual al Padre. Y aquí Él hace ver que la voluntad del Padre y la del Hijo es una sola. Ahí se podría haber desligado, pero hace ver, no se puede desligar porque está vinculado al Padre, es uno con el Padre. Donde también entonces está haciendo ver que esta parte de la voluntad humana de Jesús, en su condición meramente encarnada, Él está totalmente sometido a la voluntad de Dios Padre en la posición de redentor. Él forma un equipo, corredentor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra de redención, el pacto de redención es un pacto en la Trinidad para llevarlo a cabo, para que nosotros tengamos hoy la posibilidad de decir, somos de la familia adoptada por el Señor. En su condición humana, el Hijo vino a cumplir fielmente la ley. Él se apegó en todo, porque la ley que es buena, es perfecta, es la voluntad de Dios. Él vino a cumplirla porque al fin de cuentas un pecador no puede redimir a otro pecador. Jesucristo vino a mostrarse iguales a usted y a mí en todo menos en el pecado. Entonces, Él viene a cumplir a plenitud toda la justicia que Dios hace ver,
Pero lo hermoso de esto es que esa condición donde Él cumple a cabalidad, le acredita para ser el perfecto sustituto por usted y por mí, que va a dar su vida en una cruz. El perfecto sustituto que hace el intercambio maravilloso divino, porque Él no tiene falta sobre sí. Él no tiene que pagar una culpa de un pecado que haya cometido. Cuando Él va a la cruz, va en absoluta inocencia, pero va por usted y por mí. Va en absoluta aceptación, porque era el Cordero perfecto, el que no tenía defecto alguno. Y aquí hace ver cómo deja clara esa obra maravillosa de redención, en esa dualidad, en esa condición de ser el Hijo de Dios en su deidad, pero también el ser aquel hombre encarnado, aquel Dios encarnado, tomando, asumiendo una culpabilidad del hombre pecaminoso. Una obra maravillosa que se dibuja a lo largo de toda la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí Él vino a dar su vida perfecta por los imperfectos hombres caídos, por usted y por mí, para pagar una culpa que no era su culpa. Era aquello que satisfacía la demanda de justicia divina, porque la paga del pecado era muerte. Entonces Cristo Jesús venía por cada uno de nosotros para redimirnos de esa condición. En Juan capítulo 4, verso 34 dice: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El pasaje que vimos cuando analizamos la situación en el pozo de la Samaritana. Ahí la obediencia del Señor y su dependencia a la voluntad del Padre resumía totalmente la razón de su vida, por qué Él había venido. Si vemos otro pasaje, no sé si está en la presentación, pero en el libro de este mismo Evangelio, en Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está hablando de una parte de su voluntad, en su condición de su naturaleza divina. Entonces, es esa doble condición que el Señor ejerce en todo momento. Y en cuanto a su deidad, no estaba sometida, por decirlo así, sino que era la misma que la del Padre. En cuanto a su deidad, estaba en una unidad perfecta con el Padre. Al ser esa luz sustancial, el Hijo del Padre, Cristo, el decir, ver hacer al Padre, esto es lo que ve hacer al Padre. Ver, aquí ver es hacer, es como si fuera un reflejo del Padre, porque es esa voluntad expresada a través de Él mismo. Nosotros no podemos dejar de ver que en un simple hombre que de pronto se presenta y afirma ser Dios, era un acto de blasfemia escandalosa para un judío. Era algo que rompía completamente con toda la percepción de lo que era su concepción de un Dios único. Así que, si había una mala interpretación, este era el momento de rectificar, este era el momento de clarificar. Este era el momento de decir, no están entendiendo bien, el asunto es así. Pero no, aquí por lo contrario, Él asegura con los términos más fuertes posibles que era cierto lo que acababa de decir, y defiende ese acto recientemente realizado ahí en ese estanque, en donde restaura la condición de salud de una persona en el día de reposo. Lo hace ligado a una actividad que está completamente en armonía con lo que entiende que viene del Padre. O sea, que es la actuación de Dios, el hacer bien el día de reposo, cualquier día. Así sus obras eran paralelas en todo a las del Padre, en naturaleza, en alcance, y está haciendo esta declaración ahí. Cuando lo hace, está haciéndose afirmando una vez más su completa y propia deidad. Así, un Dios eterno, en esa armonía perfecta entre Padre e Hijo, son uno en su ser, y ver actuar a Cristo es ver actuar al Padre. Así que todo lo que Él ve que el Padre hace, Él lo hace también, porque viene a ser la misma persona. Se convierte en ese reflejo el uno del otro. Tanto así que en un momento dado, acuérdense que en un momento sus discípulos, uno de ellos le dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús en ese momento? Lo dice en Juan 14:9, y dice así: Jesús le dijo:
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú, cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra, haciendo ver esa imagen en todo, absolutamente, ante esa insistencia de sus discípulos de que le mostrara al Padre. Aquí reitera la afirmación de que Jesús se hace ver como Dios, el Dios encarnado, y no admite ninguna duda respecto a Él en todo lo que corresponde a lo que este Evangelio pretende en todo momento mostrar, que Jesucristo es Dios y que creyendo en Él, usted y yo tengamos vida eterna. El Dios eterno vino, se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Así que eso es lo más hermoso, lo maravilloso. No podemos desligar esa naturaleza de Cristo Jesús. Jesús dio a entender de este modo que el único que puede hacer lo que el Padre hace debe ser tan grande o debe ser el Padre mismo, o debe ser una con el Padre, que era el caso de Él como una de las personas de la Trinidad en esta obra redentora que es un pacto de la Trinidad misma, para beneficio, por supuesto, de todos y cada uno de nosotros, los que hemos sido receptores de su gracia y su maravillosa misericordia. En el siguiente versículo, versículo 20, dice así: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a un hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. O sea, si se asustaron de lo que acababan de ver, ahí lo que está diciendo, hay obras mayores que sanar a este enfermo. Hay obras que trascienden eso, por si no habían visto que no solamente se violó el día de reposo, sino que se sanó a una persona tullida de 38 años en una condición. No querían ver eso y él dice, cosas aún más sorprendentes que estas van a ver levantar muertos, lo que va a verse a través de Lázaro, lo que va a verse en su propia resurrección. Jesús describe ahí esa unidad con el Padre y el Hijo como una unión que aquí dice una conexión de amor, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo. En ese vínculo de amor queda claramente establecido en diferentes pasajes, como por ejemplo en Juan 17:26, cuando dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, ese vínculo fraterno, de ese afecto, de protección, de conexión con lo que el Señor vino y oró en esa oración sacerdotal que Él eleva al Padre por sus discípulos, ahí está haciendo ver cómo ese amor que lo une con el Padre es el amor que ahora lo une con aquellos que Él ha apartado para sí, con sus escogidos, con su pueblo. ¿Qué nos puede separar de ese amor? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? COVID, tribulación, problemas económicos. ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar de su amor? ¿Qué nos puede separar de su gracia? El enemigo, ángeles, demonios, principados, potestades. Nada, absolutamente nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es algo que tenemos que tener usted y yo claro en todo momento. Yo sé que las adversidades, las dificultades, cuando hemos venido influenciados por un evangelio incorrecto de prosperidad, hacen ver, bueno, ¿qué pasa con Dios? Los hijos de Dios no sufren, los hijos de Dios no pasan necesidades, los hijos de Dios, y hay un montón de cosas que no son bíblicas, pero que Dios lo ha usado en su palabra, ¿para qué? Para tratar con su pueblo, para tratar con sus hijos, porque Él al que ama, Él disciplina y hace obras a través de hijos para afectar vidas de otros, y eso no puedo yo llegar a ver los alcances, pero todo ayuda a bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son escogidos. Dice Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay una clara referencia a esa manifestación de la Trinidad en un momento maravilloso que Juan el Bautista puede ver esa paloma descender sobre el Señor y se da una manifestación trino donde el Espíritu Santo en forma visible por lo menos para el apóstol, para el discípulo Juan el Bautista, está ahí evidente
pero a la vez la voz en el cielo que hace ver la complacencia de ese amor de Dios que tiene complacencia por el Hijo. Y ese es el mismo amor con que el Señor ama a sus escogidos, a todos los que creen y viven en su gracia. Amados, no es el amor general que Dios tiene que hace llover sobre buenos y malos. No es un amor distinto. A veces decimos, Dios ama, aborrece el pecado, pero no al pecador. No, Dios aborrece al pecador, téngalo claro. Pero tiene misericordia y gracia por aquel pueblo que Él ha escogido. Y tiene amor complaciente, ¿por quién? Por los suyos, por los que tienen identidad con Cristo. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Es algo que tenemos que tener. Dios no castiga al pecado, Dios castiga al pecador. Y es algo que hay que tener claro. Segunda de Pedro 1:17 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, refiriendo aquí el apóstol Pedro a aquel momento en el Monte de la Transfiguración cuando Él quiso quedarse ahí. Cuando Él quiso, Señor, eso es tan bonito que mejor quedémonos aquí. Qué hermoso es quedarse en tu presencia. Bueno, vamos a estar en su presencia algún día, pero la única forma de estar en su presencia es dejar esta presencia. Y a veces nos es tan difícil desarraigarnos de esta presencia por estar en la presencia del Señor de forma totalmente sin ninguna limitante como la que podamos tener aquí por esta carne. Pero la beberemos algún momento, pero todo el mundo dice, yo estoy preparado para morir, pero nadie quiere morir. Es algo que es parte de nuestra naturaleza y todos pensamos que tenemos planes inconclusos, cosas que realizar. Pero amados, nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestra vida depende de Él. Nuestra vida depende de aquel que nos ama de una manera extraordinaria. El que nos dio vida es el que al final de cuentas va a decir, venga conmigo. Y en ese momento se va a encargar de todo. Y tenemos que tener esa confianza, ese abandono. Si usted y yo vivimos, para el Señor vivimos. Si usted y yo morimos, pues para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Ese abandono lo tiene aquel que descansa en una soberanía, en una gracia, en un amor infinito, como el que el Padre y el Hijo tienen entre sí y que nos hace ver. Aquí usa el término de amor como amor filio, es el término que usa ahí, que es el amor de sentimiento profundo, el amor cálido, el amor que tiene un padre por un hijo, que es donde se deriva la palabra amor filial, lo que siente uno por sus hijos, por sus nietos. Y aquí hace ver cómo algo imposible que Jesús no hubiese sido consciente de la voluntad al haber hecho la sanación de esa persona en ese día. Porque todo lo hacía en perfecta identidad con su relación amorosa, afectiva, de perfecta comunión con el Padre. Aquí vemos cómo el Hijo tiene ese conocimiento infinito de Dios como sus discípulos se fueron constatando. Ellos primero lo veían como el Mesías, pero había todavía esa separación de pensar en el Mesías como Dios mismo. Pero de pronto ellos empezaron a ver realmente por lo que el Señor hablaba, esa correcta dimensión. Vea cómo le dice, por ejemplo, Juan capítulo 16, verso 30 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Cuando Él da una parte que podríamos decir casi complementaria a todo este discurso que está en este capítulo 5 sobre su identidad, sobre su plan, sobre su propósito. Sabemos que ellos llegaron después de cometer errores, de tener fracasos en algunos momentos, de tener incongruencias en la forma de entendimiento de quién era ese personaje que habían tenido intimidad, pero que les había costado en realidad engranar y reacomodar su estructura mental. Pedro, después de aquel fracaso que él entendió de sí mismo y de alguna forma que no comprendió la obra redentora en su momento, y él se va a pescar, se vuelve a lo que él hacía. Y en ese momento, en esa ocasión, el Señor va a restaurarle. Y Pedro viene y es consciente de algo, de ese entendimiento de que Dios era el que estaba delante de él y que conocía todas las cosas. Acordémonos Juan capítulo 21, verso 17, la Nueva Traducción Viviente dice así. Le preguntó por tercera vez, Simón,
hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Pedro le está diciendo, tú eres Dios, todo lo conoces. Y entonces el Señor le delega que Él cuide lo que es suyo. Usted y yo tenemos que entendernos en esa dimensión. La sanidad allí que se había realizado produjo asombro en esa multitud. Pero ahí, en obediencia al Padre, Jesús viene y predice obras mayores, más espectaculares, que iban a incluir eventualmente la resurrección de los muertos, el juicio de todas las personas que se iban a realizar, y sus creyentes o sus seguidores, sus oyentes se iban a maravillar de todo eso. Ahí los judíos que estaban ahí sorprendidos por lo que miraban, en realidad debían sorprenderse más al saber quién era el que estaba allí delante de ellos. Pero en ese momento no lo entendieron. Hoy muchos llegan hasta la admiración de las obras del Señor, la admiración de las enseñanzas del Señor, pero no, tal vez van en función a lo que obtienen del Señor porque hubo alguna respuesta a algo, pero no llegan a creer realmente de verdad quién es Él. No llegan a inclinarse realmente ante Él. Y al final, si cuenta, si la persona no hace eso, queda privado de la mayor beneficio posible, que es vida eterna, porque solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. No se trata de ser un convencido, sino un convertido, alguien que sabe que el Dios de los cielos vino a este mundo, entregó su vida para que usted y yo tengamos vida en su nombre, para que usted y yo, creyendo en esa obra redentora, podamos vivir ahora por y para Él en todo momento. Ahí, luego de demostrar esa igualdad con el Padre, al declarar específicamente algunas de las obras que son propias de Dios, Él mismo también hace ver que Él las lleva a cabo al dar su vida, al entregar su vida. Más adelante vemos cómo en Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Claras expresiones ante gente que ya tenía un entendimiento diferente de quién era ese Dios, de quién era ese Mesías realmente. Con toda esta identidad, con toda esa forma en la cual Él constató, dejó claro, debo tener algo claro, debo tener algo. Hay un orden en la Trinidad, hay un orden en la cual el Padre dirige y el Hijo sigue esa dirección en su obra redentora. Todas las obras de la Trinidad en la creación, en cuanto a lo que es la providencia, lo que es la redención, lo que es la salvación, son llevadas a cabo por las tres divinas personas, pero en una acción unida. Ellos comparten un mismo poder, el poder de Dios, del único Dios, pero con un claro sometimiento en operaciones, unas y otras. Por ejemplo, Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, nosotros venimos a Cristo Jesús porque el Padre nos atrae a Cristo Jesús. No es un asunto que porque aquella persona me predicó solamente o porque aquel quiso que yo fuera convertido. No, el Padre es el que determina quién es el que lleva al Hijo. El Padre es el que determina, al final de cuentas, la redención. Pero ese Padre es el reflejo del deseo de la Trinidad, el plan perfecto. Ahí la misma obra de vencer, por ejemplo, la hostilidad del hombre al ser llevado a Cristo es atribuida al Padre, que hace ese acercamiento. Pero ¿quién hace la regeneración para que la persona de pronto está en no y pase así? El Espíritu Santo que viene y empieza a hacer esa obra de regeneración en el corazón nuestro. Es algo, la salvación que se origina, se realiza, se ejecuta por completo en Dios. Ahí cada uno de las tres divinas personas son colaboradores conjuntamente en la obra de redención. Usted y yo, ¿qué hacemos en eso? Aportamos nuestros pecados,
Y simplemente cuando nos damos cuenta de la obra que se hizo, pues no queda más que vivir para la alabanza de su gloria todos los días de nuestra vida, postrados, inclinados, reconociendo las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que no tuvo en cuenta ser Dios, sino que se despojó y vino a este mundo a rescatar una humanidad que no tenía ninguna posibilidad. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y ahí fue todo el zambrote, por decirlo así, que se le hacía y se hace en el tiempo presente cuando vemos conceptos espirituales vinculados a conceptos meramente materiales. Y pensamos en reinos que se han de dar y no que se están dando. Jesucristo actualmente es Rey de Reyes, es Señor de Señores. Él vino a establecer ese reino. Y los habitantes de la tierra, todos hemos de someternos a ese reino en el tiempo presente. Esa obra que la lleva a cabo la Trinidad, la hace de una forma indivisible, o sea, con la participación de las tres divinas personas, como lo afirma ahí categóricamente el Señor. Ninguno actúa por sí mismo, sino en una perfecta consonancia uno con el otro. Es lo que nos vino a mostrar el Hijo cuando se vino a someter por completo al Padre y dependiendo por completo del poder del Espíritu Santo que obraba en Él, que actuaba en Él, en la condición de una humanidad que en ese momento poseía. Esa gloria que Él recibe es la gloria que el Señor dice que Él nos ha dado. La gloria en nosotros, su gloria en nosotros es lo que nos permite representarlo. Es la que nos permite poder dar testimonio de unidad. Es la que nos permite al final de cuentas el tener un correcto obrar cristiano. Es la que nos permite tener condiciones donde se mire que su vida, mi vida, es una vida que está caracterizada por la obra del Espíritu Santo, por el actuar del Espíritu Santo, cuando se cumple en nosotros lo que el Señor dijo en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que usted y yo somos testigos del Señor. ¿Por qué? Por su actuar en nosotros, por el inclinarnos por completo a no querer destacar sobre nadie, sino que toda la gloria se la lleve el único y suficiente Dios. Ahí tenemos que entender que ese fue el clamor, esa fue la oración del Señor cuando oró en su oración sacerdotal por todos sus discípulos, y ahí estábamos incluidos nosotros cuando estuvo clamando por la perfecta unidad. No se logra la unidad por meramente aspectos mentales, se logra la unidad por un concepto espiritual de vínculo, de dependencia, de sometimiento a la instrucción de Dios, a su palabra. Ve lo que dice Juan 17:22. Dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí hace ver cómo la participación del creyente en todos esos atributos, en la esencia de Dios, a través del Espíritu Santo que mora en su interior, es la que le permite ser un testigo correcto, nos permite a usted y a mí poder representarle, nos permite ser sus embajadores, nos permite estar unidos cuando no pretendemos destacar sobre otros, sino que sea Jesucristo el que destaque. Cuando vemos esas rencillas, esa egolatría que de pronto asoma, amados, es cualquier cosa menos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que menguar cada día nosotros para que Él crezca. Tenemos que achicarnos nosotros, incluso nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos, para que Él crezca. Tenemos que sentir y entender que somos débiles para que Él crezca y se admire su poder. Por eso Pablo hacía ver que Él se goza en las debilidades, se goza en la aflicción. Y uno diría, pero Dios mío, ¿qué es eso? Es un sentimiento extraño, eso no es correcto. No, porque Él entendía para qué estaba eso, por qué estaba establecido. Había propósitos de Dios, y usted sabe que a Dios, y si entiende que Dios es soberano y ninguno de sus propósitos se sale de su carril, amados, ¿qué podemos más que decir como Él dijo en el Getsemaní? Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, me es difícil humanamente, pero no se haga lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y esa debe ser nuestra condición. Todo se debe realizar en esa armonía, que solamente es posible por su presencia en nosotros, como Cristo Jesús lo vino a mostrar. Esta palabra del Salmo
33 cobra un realce extraordinario cuando lo vemos en esa dimensión, cuando lo vemos en esa conexión, en esa unidad que Dios quiere que usted y yo tengamos y que la iglesia tenga como un todo. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una armonía que solo Dios da. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amados, una iglesia metida de lleno, embuida por completo en Cristo Jesús, bautizada en Cristo Jesús, con la obra del Espíritu Santo materializada en Él. ¿Qué puede haber sino bendición, sino vida eterna en todos aquellos que se acercan? El fundamento será siempre, ¿qué? La unidad espiritual, que nos da esa refrescante bendición en todas las diferentes áreas. ¿Y qué pasa? Muchos serán atraídos al pueblo del Señor cuando el pueblo del Señor realmente tenga ese cometido de representarlo a Él, de que la gente pueda ver al único y suficiente Dios, en esa perfecta unidad, en esa perfecta armonía, en ese perfecto actuar. Solamente la gracia de Dios es la que nos va a permitir que de forma asombrosa se mire la gloria de Cristo. Y cuando Cristo realmente se ha manifestado, usted y yo veremos su gloria. Veremos realmente esa grandeza que nos es llamado a usted y a mí a representar. Es allí donde podemos ver cumplido el obrar de Dios en medio de su pueblo, de forma extraordinaria, de forma categórica. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Ve qué extraordinario? ¿Quién lo realiza? Primero habla del Padre, después dice que Él, porque son uno, es un reflejo, el Hijo del Padre. Jesús no se refería a obras mayores en cuanto a poder, sino en alcance. El alcance que usted y yo como iglesia tenemos en el tiempo presente, todo lo que podemos hacer en su nombre, el ser sus testigos a todo el mundo, a través de su poder, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos ha dado esa plenitud, Él nos ha dado esa condición para que usted y yo seamos sus testigos y que podamos ser gente que pueda atraer a muchos a la salvación, a la presencia de ese Dios de toda consolación, de toda gracia, de toda misericordia. Así que no desaproveche los momentos de dificultad, no desaproveche los momentos de angustia que pueda estar pasando. Usted y yo tenemos un consolador. Y en la medida en la cual usted y yo entendamos que hemos sido receptores de ese consolador, para que con la consolación que hemos recibido, poder consolar, podamos ver las obras más grandes, lo más importante en el plan de Dios. A veces nosotros tenemos como lo más importante en nuestro pequeño, aunque muy respetable, propósito personal, individual. Pero tenemos que entender que usted y yo vivimos para Cristo Jesús. Así que ahora el vivir es Cristo, el morir ganancia, pero eso lo determina el Señor. Pero usted y yo vivimos para que su nombre sea exaltado, para que Él reciba eterna alabanza y exaltación. Yo pienso que lo imposible, lo que usted y yo no podemos hacer, hay un Dios que lo puede hacer. ¿Por qué no terminamos este tiempo adorando, exaltando a ese Dios de lo imposible, a ese Dios que vino en forma humana y se entregó y fue a una cruz para que usted y yo entendamos de lo que realmente amor se trata y de lo que realmente sumisión se trata y lo que realmente amar a Dios se refiere? Alabemos al buen Dios, exaltemos al buen Dios. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso, ni la
tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el solo para ti. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración es tuya, Señor. Tuyo el poder con el cual nos has redimido. Padre, te damos honor y gloria porque amaste de tal manera a este mundo que enviaste a tu Hijo, Señor, para pagar un precio de una falta que no era su falta, era nuestra falta. Gracias, Señor Jesús, porque en esa cruz no consentiste el clamor de algunos de que demostraras bajando de ella, sino que permaneciste allí, porque la paga del pecado era muerte, y estabas cumpliendo con un cometido, Señor, de cargar sobre ti mismo toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos entender, por dar luz a la palabra, por clarificar la palabra, por permitirnos comunicarnos con Papá. Gracias, divino Dios, precioso Dios, en esas tres personas, un solo Dios eterno. A ti te damos gloria, a ti te damos honra, a ti te damos honor, a ti te damos alabanza, este y todos los días de nuestra vida. Ante ti nos postramos, nos inclinamos y reconocemos que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti te pertenecemos y todo lo que vivamos de ahora en adelante, Señor, queremos vivirlo para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados, para usted y para mí, el vivir es Cristo. De ahora en adelante, Dios sabrá cuánto tiempo nos da en esta vida, pero todo el que nos dé, vivámoslo para Él, para la alabanza de su gloria. Tenemos que entender que es un privilegio el ser llamado hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene planes personales, proyectos, por supuesto, pero ¿qué vale
el proyecto de la dimensión que sea, si ese proyecto al final de cuentas dice, como dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si no tiene conciencia realmente para qué existe, por qué existe. Usted y yo vivimos y entendemos por la palabra ya para qué existimos, para qué vivimos. Así que nuestro cometido principal tiene que ser el realizar aquello para lo cual Dios ha hecho una obra maestra en usted y en mí. Hemos sido hechos en Cristo Jesús nuevamente. Hoy damos gracias al Señor por su respuesta a las oraciones en las vidas de algunas personas que se han recuperado de diferentes convalecencias. Estamos muy agradecidos con Dios por la recuperación. Me comunicaba ahí con Eugenio sobre Dianita Barca y dice que su recuperación va siendo muy, muy exitosa, impecable. Confiamos en todo este proceso que Dios haya ido llevando a cabo en ella y bueno, desde ya, del momento en que se abrió esa puerta de ir y que la recibieran como la recibieron cuando no estaban recibiendo gente en hospitales, yo pude ver la nubecita que vio Elías cuando oró. Y así que doy gracias desde ya a Dios por su gracia, por su favor, por su misericordia. Y clamamos por una completa restauración. El que hace lo poco, hace lo mucho y Dios puede hacer todo y más. Queremos presentar en oración esa recuperación, queremos presentar a Jason, el esposo de Mariela y su familia que están afectados. También doña Élida nos pidió también oración por una situación ahí de un familiar. Hay muchos enfermos de COVID, diferentes personas. Allí André y Cintia están pues, luchándola también. Alejandro, el hijo de una hermana Ivette de Concepción, también está con un requerimiento de oración. Y yo creo que la oración de la fe puede mucho, la oración del pueblo de Dios, cuando como iglesia nos ponemos de acuerdo, Dios escucha, Dios atiende. Así que, ¿qué les parece si hoy lo que hemos aquí presentado y lo que usted pueda tener allí en este momento en necesidad de oración, presentémoslo juntamente al Señor y oremos para que Dios se glorifique? Padre, aquí venimos como iglesia, como pueblo tuyo, entendidos del poder que tú has dado, Señor, a tu iglesia para clamar al Dios de lo imposible y tú realizas, Señor. Padre, glorifica tu nombre. Haz aquello, Señor, que no vemos materialmente posible en nosotros, Señor, y que se conjugue todo para que, Señor, puedan realizarse actuaciones, operaciones, con los medios que tú dispongas, Señor, sean estos naturales, sean estos sobrenaturales, como tú bien lo hagas, ya es sobrenatural, Señor, al nacer en ti. Y haz aquello, Señor, extraordinario sobre la vida de cada una de estas personas y puedan ellos decir, grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. Y que podamos entender realmente el cometido, la razón por la cual existimos, para quién existimos y el sentido de la vida. La vida tiene sentido en ti y fuera de ti, Señor, nada, absolutamente nada tiene sentido. Por eso queremos, Señor, valorizar nuestra vida cada día más para que sea tu vida en nosotros, Señor, la que dicte, la que conduzca cada una de nuestras actuaciones para alabanza y honra de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, oramos también en esta hora por los cumpleañeros y hacemos la oración final. Y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Recordarles que el próximo domingo ya reiniciamos, más bien continuamos con los cultos presenciales. El próximo domingo vamos a tener Santa Cena y va a haber también este servicio que a algunos pues, les ha sido de gran bendición y bueno, Dios lo permitió y vamos a continuar por supuesto también con la transmisión virtual, pero vamos a seguir ya con los cultos presenciales a partir del próximo domingo. Por favor, cuídense. Estos días, esta semana, por algo se extendió. Es vital que usted y yo entendamos que nuestro recato, nuestra compostura, nuestro no hacer ningún tipo de acción incorrecta va a favorecer a toda la comunidad. Palmares ha pasado evento como ninguna otra parte, pienso yo. Está escandaloso todo lo que ha sucedido acá, pero juntos podemos salir adelante y Dios está presente. Dios nos va a permitir ver su gloria en todo esto. Así que les animo a que estemos cuidándonos y cuidando al vecino. Vamos a orar por los cumpleañeros y hacemos la oración final. Padre, gracias damos por la vida de mi hermano, de mi hermana, que cumple un año más de vida. Una vida que tú hiciste especial, Señor. Una vida, Señor, por tu gracia que hoy se vive bajo esa confianza, Señor, de que
Vivimos para ti, vivimos por ti, Señor, y vivimos bajo ese cuidado. Bendice a este hermano, a esta hermana, Señor, que hoy cumple un año más de vida, vida de pareja, vida física, Señor, esa vida especial en ti. Bendícele con tu provisión abundante, con tus favores, con tus misericordias renovadas, Señor, de una forma amplia cada día. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos gloria desde ya. Igual, Señor, vengo en esta hora conforme la instrucción que tú nos has dado cuando dijiste, así bendecirás a mis hijos, declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor, el buen Dios del cielo y de la tierra, te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Por favor, cuídense, se les ama mucho. Que Dios les bendiga a todos. Feliz domingo, feliz día del Señor. Dios les bendiga.